Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vivimos tiempos en los que ponemos los deportes del telediario y vemos que fulanito de tal juega en el equipo de fútbol de cual, con sus respectivos fichajes, se ha cambiado el corte de pelo y es noticia, aquí el amigo Raimundo. Luego lo siguiente que se dice es que pues llovió mucho en tal partido y que menganito de cual pues sale con un cochazo del copón del entrenamiento y no dio autógrafos a la gente que había ahí, y que menudo golazo marcó Sampito Pato en este encuentro, y que el tío Hermenegildo de la Peña San Jacinto fue ahí con sus amigos ahí de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues le entrevistan en las puertas del estadio y comienza a echar exabruptos, rebuznando no sé cuántas sandeces y desde luego auténticas barrabasadas. Esto es el presente de lo que vemos, por ejemplo, cuando ponemos la sección de deportes, y todo durante minutos y minutos de los informativos, todo como símbolo de una sociedad brutal que no avanza, desde luego, y que de pronto se encuentra con que el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, respectivamente, pues meten a 60.000 personas en sus respectivos estadios, 60.000 y 45.000 personas en lo que serían pues encuentros de la Liga de Fútbol Profesional Femenino. Y claro, vemos esa noticia. Y qué pesaos todos con el tema del feminismo, y qué pesaos con las manifestaciones de los derechos de las mujeres últimamente, y ya se pasarán estas historias en la calle. Y el mundo, claro, mira asombrado, sin saber qué hacer por este despertar repentino con los derechos de las mujeres, porque claro, es que nuestra sociedad es tremendamente patriarcal, es que es evidente, ¿no? Y claro, no es igualitaria, ¿no? Es patriarcal, y además es que siempre lo ha sido, ¿no? Al mundo le ha pillado desprevenido totalmente, porque claro, es que desde siempre, de forma absolutamente lamentable y acojonante, podríamos decir, pues no se han tratado a las mujeres igual que a los hombres. No le convenía a esta sociedad pues tener a lo que serían las mujeres pagando, siendo pagadas igual que a los hombres. No. Le venía bien esquilmar y destrozar los derechos de la otra mitad de la población. La mujer abajo y el hombre arriba, en todo. ¿Qué cosas tenéis? Haz lo que te digo, sexo débil. Pero claro, ¿fue esto siempre así? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Fue siempre toda la historia del ser humano de esta manera? Pues no. Fue un misterio rarísimo el que cambió las tornas y realmente ni siquiera las equiparó, sino que más aún convirtió la vida de los seres humanos en un machismo ultra brutal, constante e infame, y desde luego que institucionalizó la justicia y realizó una serie de eficaces cambios en donde a la mujer directamente se la hundió de la forma más injusta posible. Y os cuento, hay un enigma desconocido por toda nuestra cultura, en donde resulta que el eje de las religiones y cultos existían, eran cultos que consistían en una adoración a la figura femenina y sobre todo materna, por considerarla dadora y creadora de vida, pues que en ese momento pues directamente se la convirtió directamente en otro eje. Ese enigma, algo pasó que convirtió un eje que era coger a la mujer y directamente tenerla pues como algo prácticamente divino, que
pues prácticamente nos daba la vida de forma pues mágica, a otro eje que fue violento y que vino encarnado en una violenta serie de religiones patriarcales donde pues el hombre o una figura paternal y bestialmente, grotescamente masculina, pues directamente pues se cargaba a la mujer. Y esto pues aún hoy dura en su legado. Pero claro, ¿cómo hemos podido llegar a esto? ¿Cómo se ha considerado a la mujer de una forma tan machista a día de hoy? Después de todo lo listos que somos, lo inteligentes que somos. Pues vengo a contaros hoy que es que según los investigadores, investigadoras en este caso, Anne Baring y Jules Cashford, pues fue en el libro Enuma Elish, de los que, bueno, aquí del Enuma Elish habla gente que desde luego no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando, ¿no? En donde resulta que comienza a verse cómo las diosas paleolíticas, junto a Ishtar en Mesopotamia, a Isis en Egipto, y también a las diosas del mundo clásico y también de Israel, pues aquí se las aprecia como las figuras de las mujeres, pues como diosas, como al menos pues seres humanos, como mínimo idénticos a los hombres. Bueno, pues resulta que en Enuma Elish pues va cayendo su figura hasta ser considerada a la mujer diosa, o al menos a la mujer digna, como básicamente como algo inferior en favor a los dioses bárbaros. En esas consideraciones conceptuales, vuelvo a decir, ¿no?, religiosas, pues cambiaron las tornas en las culturas de la tierra y la mujer se fue abajo del hombre. El hombre finalmente fue tratado como la divinidad masculina, Dios, y además necesaria para la evolución de la especie, por encima de la mujer en un nuevo, bárbaro, brutal e injusto concepto de la conciencia humana. Una etapa que, eso sí, pues pudo volver con la entrada en la ecuación de María, la Virgen María, como dadora de luz a este concepto de Jesucristo, o al Hijo de Dios, Jesucristo, en la cultura cristiana, y a Sofía también en los gnósticos, pero en donde la adoración derivó solamente en figuras clásicas y no en personas. Se podía estar adorando a la Virgen María, pero tú tenías a la mujer ahí en casa, pues perfectamente y tranquilamente, pues preparándote la comida y bajo malos tratos continuos. Y era legal, y era bien visto, y era lo normal. Y es que aquí tenemos un problema, el problema que tuvieron nuestros antepasados de la Edad de Hierro. Es que para tratar de explicar cómo se crea la vida del ser humano en la Tierra, pues siempre se ha necesitado pues adorar por encima de todo algo, y segundo, pues siempre se ha necesitado que los dioses o ese algo pues simplificasen todos nuestros anhelos de la vida en la Tierra de la manera pues más rápida posible para que todo fuese entendido. Por supuesto, había mandamases que se lo llevaban todo crudo y que ganaban muchísimo dinero con respecto a esto, ¿no? Pero bueno, la violenta imagen de las diosas mujeres que fueron conquistadas en su concepto y que aparece en el Enuma Elish por parte de un primer dios solar, Marduk, pues lo cierto es que determinó un conflicto fatal para ellas, que es curiosísimo, pero aún hoy dura, y por el que pues está empezando a luchar en un retorno a un equiparamiento de derechos a nivel laboral y cultural, afortunadamente. Comenzó con errores astronómicos y religiosos y ganaron los más bárbaros, en detrimento de las sociedades más democráticas.
Los dioses vengativos y temerarios, pues resulta que estaban junto a los padres arios y semíticos y luchaban, o al menos se entendía conceptualmente que luchaban, contra mujeres diosas dadoras de vida. Y esas diosas dadoras de vida, pues resulta que fueron derrotadas directamente. Y esta conciencia de inferioridad cultural que se dio en aquel entonces, pues nosotros la hemos heredado. Los derechos de las mujeres desde niñas en todos los campos imaginables, aunque nos hagamos los suecos y nos marquemos nuestros típicos qué cosas tienes, cállate, o son tonterías, pues resulta que vienen de ahí, de algo que ocurrió, de ese enigmático cambio de conciencia que ocurrió hace miles de años. Pero claro, ¿cómo ocurrió todo esto? La mujer en la antigüedad nunca jamás debió ser confundida por nada, porque somos todos iguales, es evidente, ¿no? Pero el ser humano no entendió el concepto de separar Dios con justicia. Y entonces empezó a mezclar las churras con las merinas. Y entonces llevó lo que era la religión a su casa y a lo que serían los juzgados o a los tribunales de justicia, por muy antiguos que fuesen. Eso sí, este orden social, bueno, pues no fue siempre así. Hubo tiempos en los que ese Dios, bien cabrón, por otra parte, en aquellos momentos, y vengativo del pasado, pues no fue exactamente el vencedor de la diosa madre, y sí fue algo vencido por el concepto de la Virgen María, como decía anteriormente, dadora de vida, de lo que sería pues del bien, ¿no? Pero bueno, el tema es que finalmente se impuso lo que sería la sociedad patriarcal. Y es bastante curioso porque si empezamos a mirar lo que sería nuestro pasado, las sociedades igualitarias y matriarcales que dejaron restos arqueológicos, hoy encontrados en lugares del Mediterráneo, como por ejemplo Creta o como por ejemplo Malta, pues exponen que no había prácticamente armas y sí había herramientas de cultivos. Y además es que también había herramientas de ceremonias para lo que sería la paz y la naturaleza. Hablamos de que hasta el pensamiento pues cambió a la fuerza en estas sociedades de paz. Y se hizo a través de conquistas y brutalidades de pueblos unos a otros. Lo que sería la humanidad pues no era machista ni animal, no había violencia de género, tal y como existe ahora. La concepción de la vida pues era completamente distinta. No necesitábamos feminismo ni se entendía ese término porque no existía machismo ni se concebía. Ese es básicamente el problema de nuestra sociedad, el hecho de que no hemos sabido evolucionar ante esas conquistas y ante esas barbaries que ocurrieron y que era evidente que fue un auténtico horror, pero que convenía mucho que se mantuviera en el tiempo porque, claro, era mano de obra gratis. Tan listos entonces como éramos y tan listos como somos, pues no se evolucionó al respecto de esas sociedades igualitarias y democráticas que teníamos. Todo esto pasó totalmente desapercibido para las tribus del norte a la hora de conquistar todo este tema de las sociedades igualitarias, de la edad de hierro, que llegaron allí con caos, con muerte, con creencias suyas, bestiajas, y con sus propias deidades, y finalmente pues se llevaron por delante a territorios pues completos en donde pues lo que era la deidad
natural de lo que serían las diosas, pues dejaron de existir directamente. En apenas unos cientos de años los hombres destruyeron todo aquello que se consiguió o que indujese a cultos a la fertilidad, a la espiritualidad, a la naturaleza, a la paz, a la intuición. Todo eran paparruchas de pueblos débiles y hasta el día de hoy, pues claro, todo eso se ha heredado en lo que serían pues bombardeos de países, ¿no? Nombres en listas de corrupción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dejar dinero en paraísos fiscales, ¿no? Víctimas de género, ¿no? Y auténticos espantos en donde vemos a mujeres que están por debajo en lo que serían los salarios, por ejemplo, en cualquier trabajo, ¿no? Todo aquello que no se ha sabido evolucionar cuando se debería de haber tenido claro, por el simple hecho de que una sociedad igualitaria, pues desde luego, pues haría avanzar todo lo que sería la sociedad. Todo acabó con la misma ultraviolencia de hoy, y eso pasó al hogar. Claro, esto es así, la ultraviolencia de las batallas de conquista fue la de las deidades y fue también, pues básicamente, la de la violencia doméstica. Todo lo referido a la diosa madre fue destruido y con ello lo que significaba y significará, y eso es lo más interesante, que se mantuvo de forma convenida a la mujer en lo que serían cientos y cientos y cientos de años. Y es curioso, a nivel científico, el tiempo también fue directamente destruido a favor de la percepción del caos, del miedo y de la destrucción. Es fascinante porque todo lo que no era el espanto, pues que por supuesto era lo más importante para aquellas sociedades, pues derivó en nuevas sociedades de mujeres que no tenían ni voz ni voto y que quedaban por debajo de los hombres, llegando incluso a sociedades tan avanzadas como Grecia y Roma, en donde también caló ese espíritu de dejar a las mujeres por debajo en educación, sobre todo. Dios fue masculino y punto. La educación y los derechos fueron masculinos y punto. Esos territorios conquistados, esas tribus del norte que aparecen en la Edad de Hierro, fueron cargándose lo que viene siendo todo lo que hoy somos y que no hemos querido arreglar, porque lo mejor es tener, para muchísima gente, por supuesto, pues al sexo débil, tal y como se le suele llamar, tal y como está. Pero claro, aquí hay algo aún más asombroso. La diosa madre se fue directamente en el concepto religioso al oscuro inframundo. O sea que ya directamente se estaba dejando todo lo que era conceptual en el tema de las mujeres, vamos, a lo más chungo que había, ¿no? Directamente, ahí donde los diablillos, ¿no? Podríamos decir. Y esto es claro, es fascinante porque fue relegada a nivel conceptual y solamente la Virgen María pudo aguantar todo lo que sería ese baño de dureza a nivel cultural que hubo en la tierra, ¿no? En el inconsciente colectivo que finalmente pues caló en todo lo que serían los pueblos de la tierra. Pero claro, es que todavía si uno se pone a investigar, hay algo aún más asombroso. De estos polvos, estos lodos. Claro, esto es un refrán que me encanta, ¿no? Y aunque a día de hoy se lucha por restituir el equilibrio de las sociedades igualitarias de su momento, que jamás debieron de dejar de ser el eje de los seres humanos, por supuesto, ¿no? Pues resulta que existen algunos detalles en nuestra historia que corresponden a los encuentros de las llamadas vírgenes encontradas. Y esto es fascinante, ¿no? Que además es que a mí, personalmente, sí me llaman la atención. Estoy hablando de
de lo que serían estatuas halladas en numerosas localidades españolas y también en lo que sería Latinoamérica. Fueron halladas tras haber sido escondidas en la antigüedad para que jamás fueran descubiertas por los pueblos invasores, en España en este caso musulmanes, que venían del sur o desde donde viniesen en cualquier dirección, ¿no? En estos últimos centenares de años, ¿no? Y que resulta que comparten, pues, en su hallazgo muchísimos elementos que concuerdan con la fenomenología ovni clásica de los últimos años. Es decir, estamos hablando de que quizá aquellas sociedades no supieron encontrar lo que sería una explicación ante lo que estaban viendo relacionado con la ufología o con el fenómeno ovni, y me voy a explicar bien. Estas estatuas eran encontradas, vistas o halladas en localidades alejadas de los grandes núcleos de población, aparecían en medio de páramos, tenían relación con ganado bovino, que llegaban a señalar dónde estaban, ahí haciendo así, o con mugidos brutales y tal, ¿no? Que es que no estoy ahora mismo para hacer un mugido brutal, pero vamos, que os podéis imaginar cómo es, ¿no? Esto relacionado, por supuesto, con la casuística ufológica internacional, ¿no? Y sobre todo es que mostraban ante sí una aparición que era relacionada con grandes iluminaciones en un entorno de bosques, o incluso unas pequeñas luminarias esféricas como los famosos Foo Fighters, que acercaban el avistamiento a las personas que pudieran estar en sus proximidades. Esto lo hemos visto en muchísimos casos de ovnis y también apareciendo en cuevas. Hablamos de lugares en plena naturaleza, como hemos visto en el fenómeno ovni también en muchas ocasiones, y también en sitios en donde se entendía que se extendía algún tipo de energía telúrica de la Tierra, siendo ese emplazamiento el que era protagonista de todo el incidente. Lo hemos visto en muchísimas ocasiones, que la energía geomagnética pues es un punto de unión al respecto de la aparición del fenómeno ovni, ¿no? Con diferentes objetos voladores no identificados que han aparecido en diferentes incidentes en los últimos años, ¿no? Los seres humanos nunca supieron lidiar con este tipo de hallazgos o avistamientos, y los rituales posteriores que se hacían de muertes de toros, que eran una auténtica bestialidad, pues eran finalmente reacciones bárbaras ante la angustia de volver a ver o no volver a ver lo que observaron, ¿no? Su reacción ante el posible fenómeno ovni que tuvieron ante sí, pues desde luego era un desconcierto tal que les llevaban a hacer pues auténticas muertes entre sí y hacia la naturaleza, ¿no? Nosotros lo negamos por las autoridades que ganan tiempo, y ellos sacrificaban por su sentimiento de miedo y de fascinación. Pero existe aquí un problema. Los lugares del hallazgo, incluso los descubrimientos de las llamadas vírgenes negras paganas de tez negra, que también existieron y cuyos atributos, por cierto, de fertilidad son los mismos que los de la diosa madre Isis como representación de la vida, pues resulta que se encuadran en la iconografía que rodea la adoración principal de los templarios, un grupo que se ha mantenido en los grupos de poder, como bien es sabido, y que ha mantenido la sociedad patriarcal tal y como la conocemos hasta el día de hoy. Nuestra economía podría ser diferente, pero no lo es, y más allá de eso, sus principales adoradores de estas vírgenes negras, ¿no? Pues son los que manejan los hilos de nuestra cultura. Nuestra economía podría ser diferente, pero no lo es. Y más allá de eso, sus principales adoradores, los que manejan los hilos
de nuestra cultura no han permitido que las vírgenes paganas sean representaciones de vida más allá de ellos. Se han quedado el concepto de diosa madre y, claro, han dejado que el machismo institucionalizado pues sea potenciado directamente para directamente dejar a la mujer siempre por debajo del hombre en su propio beneficio. Finalmente, creo que lo importante que hay en este tema es observar cómo ha sido el desarrollo de las mujeres y los hombres a nivel histórico, ¿no? Y cómo las corrientes que han ido viniendo a los seres humanos, tanto a niveles como religiosos, culturales, militares, astronómicos, económicos y también al nivel de lo que sería el control del fenómeno ovni, pues al final, gracias a estos grupos de poder, en donde han conseguido que estas vírgenes paganas negras pues sean su núcleo de acción y desde luego hayan conseguido pues controlar los hilos de poder, pues hayan hecho que la mujer pues no tenga los mismos derechos del hombre, ¿no? de los hombres, ¿no? Ni ha convenido ni se ha podido evitar en una sociedad tan bochornosa como la nuestra, en donde ha sido más fácil encontrar mano de obra, como decía anteriormente, gratis, que una convivencia pacífica entre todos. Por mi parte, pues ojalá entre todos, vuelvo a decir, pues podamos hacer que algún día pues no sea una noticia el hecho de que el Atleti meta a 60.000 personas en su estadio para ver un partido de la Liga de Fútbol Profesional de Mujeres, que no sea noticia, y bueno, ya si ganamos nosotros, pues mejor. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este pequeño estudio que he hecho para vosotros, y nada, pues os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.